Muy buenos días a todos, soy Pilar Schmidt y les doy la bienvenida al tercer día del 26 Congreso de Energía MEM. Evolucionamos para hacer el futuro ahora. Agradecemos a todos los patrocinadores por ser parte de este evento. ISA Intercolombia, TEPSA, Derivex, XM, Termo en Cali, Celsia, Da Vivienda, EPM, ISAGEN, GESELCA, Grupo Energía Bogotá, Compañía Energética de Occidente, Promigas, USAN, Bolsa Mercantil de Colombia, EPSA, AES Colombia, GENSA, FICE, CEL Colombia, Enel Codensa, Soul Energy. Los invitamos a estar activos durante el evento. Todos los días activaremos una trivia con preguntas de las conferencias. Al finalizar el evento, sortearemos entre ustedes los participantes 5 suscripciones al diario La República por 12 meses. Si durante las intervenciones tienen alguna pregunta para los conferencistas, pueden dejarlas en el chat de la plataforma. Durante esta jornada hemos habilitado un canal de traducción simultánea. Si desea escuchar las conferencias en su audio original, dé clic en el botón arriba de la pantalla. De esta manera damos inicio al segundo bloque, Transición Energética. Invitamos al señor Pierluigi Mancarella, Chair Professor of Electrical Power Systems, University of Melbourne, con la ponencia Flexibility and Resilience in Integrated Electricity, Gas, Hydrogen Systems. Adelante, señor Pierluigi. Muchísimas gracias por la introducción. Es un placer estar con ustedes, tener la oportunidad de compartir con ustedes lo aprendido en los últimos años en la integración de sistemas. Como mencioné antes, especialmente 2 aspectos dentro del sistema de integración. Uno es la parte de distribución y la otra, electricidad, gas e hidrógeno, que también hace parte de este tema tan importante. Déjenme compartir con ustedes 2 de las ideas. Este es como el título importante que quisiera darle a esta charla. Es como volver al futuro. Voy a hablar del futuro, pero realmente voy a hablar del pasado. Estas 2 fotografías que tenemos aquí a la derecha, a la izquierda. Ese es el Apolo 11. La parte que le dio la capacidad al aparato que pudo aterrizar en la Tierra. Y aquí tenemos el Hubble a la derecha. Entonces, cuando hablamos sobre tecnologías que son muy importantes en el pasado por los logros tan importantes que alcanzaron, y ahora vemos como este tipo de tecnología son partes de lo que queremos proyectar para el día de hoy y al futuro. Aquí tenemos el uso de hidrógeno en general, que son sistemas integrados de energía. Y en la otra parte tenemos en el sistema de acá la idea de sistemas distribuidos de energía en el mercado, que viene de todo el nivel del sistema, el sistema de energía dentro del mercado. Quiero cubrir ambas perspectivas. La motivación, de alguna manera, para poder alcanzar este tema de flexibilidad y resiliencia, tiene que ver con los retos, por ejemplo, que se enfrentan con temas como, por ejemplo, los problemas de cargas mínimas, que podría invertir mucho en los sistemas renovables, con problemas importantes en los sistemas mínimos dentro de los sistemas de plantas convencionales. Aspectos que hemos visto aquí en Australia, por los problemas relacionados que se derivan de estos sistemas mínimos, de cargas mínimos, por ejemplo, en los voltajes y en las métricas, porque causan problemas muy, muy grandes. Y por el otro lado, también vemos la flexibilidad dinámica que necesitamos cada vez más para poder entregar lo que se requiere al sistema. Aquí básicamente es la demanda, menos la parte renovable, donde esto se vuelve mucho más efectiva en términos de las rampas. Aquí, por ejemplo, tenemos con la parte de las aéreas y también la parte solar. Nuevamente, esto
le da forma a la forma típica que se hace de una manera muy evidente en los sistemas que tiene mucha penetración, especialmente con respecto a la energía solar, especialmente en los términos de PD, pero también son de los espectros más grandes que hay en el mundo, especialmente en el sur de Australia. Obviamente que también se puede explotar a otros estados de Australia. ¿Cómo podemos entregar flexibilidad y confianza en el mercado actualmente? Esta parte resume lo que tiene que ver la flexibilidad en ambos aspectos, flexibilidad y confianza en el mercado. Lo primero es con los generadores flexibles en gas y en hidrógeno, y también la interconexión a lo largo de los estados. También se puede importar y exportar esta flexibilidad. En el futuro, cuando tenemos más herramientas renovables, los convencionales van a ser desplazados por los renovables para poder alcanzar menores emisiones de carbón. Y desde luego estas plantas que comenzarían a proveer esta flexibilidad y confianza. Este tipo de sistema, especialmente bajo este tipo de condiciones. Pero desafortunadamente, lo que sigue es parte de lo que traemos del pasado, porque es una debilidad muy fuerte que tenemos de una manera muy seria. Esto no es una misión muy lejana en el futuro, en absoluto. Aquí tenemos una fotografía, por ejemplo, del apagón que hubo en Australia en 2016. Aquí tenemos en la fotografía las frecuencias más importantes. La roja es la frecuencia en la parte más importante de Australia. La azul es la frecuencia en la parte azul de Australia. Aquí se ve que la frecuencia colapsó por un segundo y causó este apagón. Con una penetración muy fuerte de renovables podría resolver este problema de inestabilidad en el sistema. Así que la falta de flexibilidad, la falta de que las tecnologías tengan resiliencia, podríamos pensar en que en el futuro tener muchas menores emisiones. El problema, siempre que tenemos un problema, siempre vamos a encontrar un tipo de solución, y esa es la razón por la cual los ingenieros son supremamente importantes para proveer nuevas tecnologías. En el caso de este apagón, se encontraron grandes oportunidades para empoderar unas tecnologías importantes, en este caso las baterías. Aquí un ejemplo, por ejemplo, de Elon Musk, que prometió tener una batería de 100 megahertz, que podría resolver gran parte de los problemas que podríamos tener al respecto. El hecho de momento, esto fue algo que se dijo en el 2017, que de hecho era una de las más grandes en el mundo. Esta batería tiene un gran desempeño y actualmente se debe tener una gran cantidad de producción de ellas en gran escala, y esto es algo que tiene en Victoria de 250 megabytes de poder. Adicionalmente, la cantidad de distribución de estas baterías que se vuelven mucho más usadas. Voy a explicar un poco más profundidad de esto adelante. Entonces, aquí parece que tenemos una gran presencia de las tecnologías de almacenamiento y poder encontrar un balance entre los sistemas del futuro entre ellas. Entonces, es verdad que con esto vamos a resolver el problema, estamos creando más situaciones. Desde luego es mucho más que eso. Aquí el tema es lograr entender qué tipo de almacenamiento, cuánto más necesitamos almacenar. Aquí lo que pensamos es pensar en la transición
de completar un sistema energético, no solamente pensando desde el punto de vista de almacenamiento. Ahora, con esta perspectiva nos hemos dado cuenta que hay muchas formas de almacenamiento. Lo que estoy mostrando en esta fotografía acá es que en diferentes partes del mundo, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos y en Alemania, tenemos diferentes niveles de penetración del 25% al 100%. ¿Qué tanta capacidad de poder y qué tanta capacidad de energía también en gigahertz se pueden tener durante la transición a medida que se va aumentando la implementación de renovables? Este es un resumen de los estudios principales en los que he estado mirando, y lo que se puede ver aquí, desde luego con estos números específicos que van a cambiar de acuerdo al estudio de cada país. Las tendencias generales que hemos visto, sin embargo, es que cuando vemos la capacidad de poder versus la capacidad de almacenamiento, se va de manera lineal. Sin embargo, cuando miramos a la capacidad de energía, esto crece de manera exponencial de acuerdo al nivel de implementación de renovables. Esta parte exponencial acá se debe a la escalabilidad que se encuentra. Así que de alguna manera esto nos muestra, resume el hecho de que las tecnologías, como el tema de las baterías, son unas herramientas muy importantes para crecer de manera lineal en capacidad y energía, que posiblemente de pronto no sea adaptable en todos los aspectos de todos los renovables que existan, pero se puede pensar en alternativas de almacenamiento no convencionales en mezcla con las convencionales, que también podríamos implementar en diferentes tipos de tecnologías. Esto debe verse bajo la luz del hecho de lo que queremos hacer es decarbonizar todo el sistema de energía, y este proceso, por ejemplo, en la parte de transporte o en diferentes tipos de combustibles. Para presentar este tipo de problema les estoy mostrando este diagrama en donde tenemos diferentes tipos de energía y tenemos diferentes vectores de energía que vienen de combustibles fósiles y diferentes tipos de aplicaciones, diferentes tipos de vectores de energía. Cada color representa diferentes tipos de sectores, porque por ejemplo esta parte color verde azul que tenemos aquí es energía que se invierte en transporte. La morada que está en la parte superior es gas, y la que se ve aquí como medio rosado es electricidad. Así como se ve, la electricidad, la rosada, es relativamente pequeña con respecto a las otras. Los problemas, la repartición más grande se recibe en transporte. Todos los sistemas de calefacción vienen de los sistemas de ahí, y todos ellos reciben de combustibles fósiles. Esto funciona mucho para Europa en muchas partes alrededor del mundo. Así que así intentemos decarbonizar la electricidad, todavía tenemos que hacer el mismo proceso en calefacción, transporte y en otros en general. Así que, ¿cómo vamos a hacer esta transición? Ese es el reto que tenemos, y parte de este reto es la integración de electricidad, calefacción, transporte, esta idea de sistemas de multienergía y los sistemas de acoplamiento entre los diferentes sectores con los diferentes vectores de energía. Desde luego, esta electrificación o este sistema de transporte y calefacción, pero también se debe incluir, por ejemplo, desarrollos de nuevos futuros como hidrógeno, por ejemplo, como una fuente potencial de energías o de combustibles verdes. Con este tipo de pensamiento, viendo hacia el futuro, en lugar de pensar estar dominados por el tema de baterías, tenemos que pensar en algo como esto, en donde el número de sectores que interactúan, y debido a la naturaleza
Y debido a que somos flexibles y podemos, el apoyo que podemos traer entre el balance entre los retos que tenemos y podemos incluirlos en todos nuestros sistemas de energía. Todas las tecnologías de las que hemos hablado, obviamente baterías también está incluida, pero también debemos hablar de flexibilidad que viene de los sistemas de calefacción, de las bombas de calefacción, aires acondicionados, flexibilidad que puede venir con la electrificación del sistema de transporte, también finalmente la que puede venir de la generación de nuevos combustibles como hidrógeno, que es muy flexible. Por ejemplo, si se ve a los electrólisis, perdón, de ahí se puede entender la flexibilidad de esta. Entonces, con esto al tiempo podemos proveer un balance en la flexibilidad dentro del sistema de electricidad y de alguna manera también nos podría permitir la decarbonización de todo el sistema de energía porque esto comienza a interactuar alrededor de todos los sectores. Se podría uno fijar en que todo ese tipo de tecnologías pueden ser vistas como la distribución de tecnologías y la distribución de los sistemas. Entre lo que es más importante para entender es la forma de evaluación de este modelo, es la flexibilidad del sistema de distribución de los sistemas. En este contexto, el trabajo que se ha hecho desde el SIGRE, la Asociación Internacional, que habla desde la distribución de los recursos de energía, la flexibilidad, es una nueva forma de flexibilidad. Y aquí, esta es una definición que de alguna manera dice que la flexibilidad lo entiende desde el punto de distribución de energías, es la capacidad de una o más recursos para transformar la red de operación entre una forma activa o reactiva, ya sea de inyección o de retiro. Esta definición hace un enfoque muy grande en el hecho de que debemos lidiar desde dos aspectos de la energía, que pues la parte activa y reactiva del poder, especialmente en lo que tiene que ver con los temas de voltaje. Y después, como vemos aquí, estamos hablando de la inyección y el retiro. Porque ahora también debe haber una flexibilidad que debe venir tanto de la generación de los recursos, de las fuentes de generación, pero también las baterías, que podría ser un ejemplo tanto de fuerzas, de recursos o fuentes de energía y también para herramientas de retiro. Así que esto cambia un poco la manera en que vemos la flexibilidad desde el punto de vista de la distribución de recursos y tiene que ver con la flexibilidad una vez se viene en el uso de plantas de energía convencionales. Como mencioné un poco desde el inicio, también necesitamos desarrollar un nuevo mercado para estos recursos, esta distribución de recursos que sean capaces de combinar y tener esa flexibilidad. Es muy importante aquí en este contexto hablar el tema de la agregación de formas de distribución y también teniendo en cuenta los límites de cada una de las redes. Sabemos que en este tenemos aspectos que son a veces muy pequeños. Por ejemplo, estamos hablando de hacerlo a nivel de una casa individual y ir agregando para tener miles de estos recursos para comenzar a involucrarlos en el mercado. Pero también necesitamos pensar con las limitaciones de las redes que también nos previenen o nos limitan en el tema de la flexibilidad, porque aquí tenemos que lidiar con temas de seguridad en la distribución de estas energías que tienen que hacerse de manera muy cuidadosa considerando los límites de las redes. Entonces, cuando vemos a esta idea, debemos pensar el tema de agregación y también los límites de la red. Entonces, aquí estamos comenzando a pensar en los requerimientos en términos de las mediciones, pensando nuevamente en el tema de agregaciones, una herramienta que puede ser usada para describir la capacidad, perdón, y el desempeño de ellas. Una idea aquí se representa con diferentes tipos de tecnología. Por ejemplo, en una pequeña escala del gas, generador de gas, baterías, PV y aires acondicionados, que tenemos acá en el último. Y a lo largo de
el poder activo y reactivo, básicamente cada tecnología represente su equivalente en términos de lo que ellos pueden hacer de manera individual, en términos de poder o energía activa y reactiva. La siguiente pregunta aquí que haríamos es, si comenzamos a agregar o juntar o agrupar estos tipos de tecnología juntas en los 4 que tenemos aquí, ¿qué pasaría si los ponemos juntos? ¿Cuál sería el equivalente en términos de las características de flexibilidad que podríamos tener de ese sistema agregado? Esta flexibilidad tiene que ver con el tema de la medida del área de cada una de ellas, porque entre más grande el área, más fácil, más capacidad voy a tener de flexibilidad en términos de producción o consumo de las dos, tanto de la energía activa y reactiva. La parte que es realmente muy interesante que yo puedo ver en el tema de agregación es que yo uso esta medida de flexibilidad en el área dentro de este espacio. Entonces, cuando tomo dos recursos, puedo verlas juntas y la nueva flexibilidad que estoy creando esta medida como la suma de esas dos áreas, que es mucho más grande que la flexibilidad de cada una de ellas individualmente. Lo podemos ver aquí visualmente. Esta área acá es mucho más grande que cada una de estas dos áreas. Esto viene obviamente de propiedades matemáticas de la flexibilidad, pero en términos prácticos quiere decir que es muy eficiente. Por lo tanto, se vuelve muy importante a nivel de valor, porque de alguna manera la flexibilidad agregada es más grande que la suma de ellas de manera individual. Desde luego, entre más tecnologías comenzamos a agregar, de alguna manera, de una manera desproporcionadamente más grande se puede escalar. Así que esto nos dice que hay algunas formas de distribución de recursos que pueden entregar flexibilidad y de alguna manera servicios de sistemas al mercado que pueden traer beneficios significantes desde el punto de vista de la efectividad de ellas. Hay investigaciones en términos de la caracterización de la nueva flexibilidad que puede venir desde esta distribución de recursos. Como dije antes, el siguiente paso es cómo vamos a lidiar con el hecho de que esto se vuelvan de manera altamente distribuidas. Esto lo podemos ver desde el punto de vista de agregado a nivel comercial. Hay diferentes tipos de niveles de flexibilidad aquí, pero cuando lo pongo dentro de unas medidas de limitaciones métricas, por ejemplo, puedo poner límites térmicos, límites por debajo del voltaje o por encima del voltaje. Y con este tipo de mapa que estoy mostrando, puedo ver los límites de métricas con cualquiera de estos 3 límites. Voy a decir, estas áreas que están acá me están mostrando el espacio en donde no es posible hacerlo. Así que esta es la región donde es posible la operación. Con esto ya tengo claro cuáles son las limitaciones métricas. Esto es algo que posiblemente estamos viendo alrededor del mundo para participar de manera activa en los mercados. Es algo con lo que tenemos que lidiar. Aquí tenemos que pensar en modelos de comercialización que tiene que ver con la arquitectura que nos pueda permitir la participación en la distribución de los recursos al mercado, pero debe verse de manera adecuada con las restricciones que podemos tener. Hay un número de claves, de ejemplos claves. Esta es una fotografía de el campus de ingeniería de la Universidad de Melbourne, que se llama Fisherman's. Este está diseñado con una planta de energía virtual. ¿Qué es? La agregación de muchos tipos de energías a lo largo de todo el campus. Tenemos estaciones de electricidad, tenemos fotovoltajes dentro del campus y también tenemos una estrategia inteligente
que es un sistema térmico amplio que incluye los sistemas de acondicionamiento y también vamos a dar sistemas de calentamiento, de calefacción y de enfriamiento a lo largo del campus. Este almacenamiento térmico va a ser, tiene integración de diferentes sistemas que va a ser directamente conectado a bombas de calentamiento que va a poder entregar la flexibilidad que se requiere para este sistema. Este tipo de representación se ve aquí con cada una aplicación muy específica. Esto es lo que se llama es un mapa de flexibilidad en la distribución de sistemas que tenemos dentro del campus. Como podemos ver acá, la flexibilidad, en este mapa de flexibilidad va cambiando a lo largo del tiempo porque depende de los niveles de consumo, la capacidad de acceso a recursos, también el almacenamiento de baterías, las formas de almacenamiento y demás. Así que de alguna manera ya nos estamos moviendo de entender lo que es flexibilidad a tener la capacidad de usarlo. Y nuevamente, este tipo de mapa de flexibilidad describe potencialmente cómo el campus, la universidad, en el futuro podría participar en estos servicios flexibles en diferentes mercados. Hemos visto más y más de esto, donde podemos ver cuándo comenzó la flexibilidad, especialmente basado en la combinación de baterías y también paneles solares en los techos y cómo esto va agregando al sistema virtual de energía. Lo que vemos acá es la frecuencia de la respuesta en un evento que pasó hace algunos años. Y aquí se ve la parte amarilla, la línea amarilla es la frecuencia y la azul es la respuesta de energía de esta frecuencia. Lo que pasa aquí es que si esta es la frecuencia, esta línea recta es la frecuencia normal, aquí vemos un problema muy grande en un generador grande en Australia que se llama Cogan Creek Trip, es uno de los más grandes de Australia. Entonces este salió de línea y la frecuencia bajó muy rápido. Básicamente con esta línea porque alcanzó a llegar al 49.60 de frecuencia. Así que como se puede ver, tan pronto como bajó la frecuencia, la banda de operaciones normal, que es 49.85 Hz, inmediatamente una respuesta de la planta de energía virtual como una respuesta que viene a funcionar como grupo control que puede mantenerlo desde esta planta de energía. Sin embargo, la velocidad de la respuesta fue mucho más rápida que la convencional. Así que la batería, de alguna manera, que fue agregada a esta planta, está mostrando una respuesta magnífica. No solamente respondió muy rápido, pero también se puede ver que la respuesta en azul es en espejo con lo que está pasando con la de amarilla, que de hecho es lo que debería suceder para este tipo de eventualidades. Aquí esto muestra la evidencia que ya existe en el uso de este tipo de recursos, en una contribución activa en la prestación de este tipo de servicios. Pero desde luego, tenemos que ver cómo esto podría implementarse en la participación de mercados. También aquí podemos ver posibilidades del uso de este tipo de tecnologías desde el punto de vista de la arquitectura y la distribución, del mercado de distribución, que podría facilitar ingresar a diferentes tipos de sistemas. La idea detrás de esto, había muchos proyectos en Australia en donde tenemos un proyecto pionero que está en Australia. La idea es tener diferentes tipos de plantas de energía comerciales como herramientas de distribución. Y estas que están acá
van a estar agregadas dentro del operador de distribución del sistema, que va a estar encargado de la parte de seguridad, que va a tener en cuenta todas las limitaciones métricas de las que ya estuvimos hablando. Y una vez se tenga esta situación factible, se puede pensar en las plantas de energía virtuales que se pueden operar en determinadas regiones. Posteriormente, este tipo de regiones se va a poner en lo que se llaman las operaciones, en los mercados de distribución de la operación, y aquí se va a poner este tipo de sistema que viene desde esta versión comercial. Así que las plantas comerciales comenzarían a interactuar con el mercado de distribución en esta parte. Pero entre ellas tenemos el sistema de distribución de operaciones que van a tener a cargo la parte de seguridad. Entonces, esa es una representación del sistema de transmisión en Australia. Entonces, lo que esto se ve en el mercado, lo que está diciendo es, tenemos una equivalente a la planta de poder virtual con la perspectiva comercial desde la parte comercial de plantas virtuales, y desde luego está mostrando la parte factible de aplicación, porque esto ya se vio bajo la luz de las restricciones que podrían existir. Este es un proceso muy transformativo. Estamos poniendo aquí ya todas las partes indicadas para poder habilitarlo. La transformación que hemos visto es la economía de hidrógeno que hemos visto, hemos demostrado la capacidad infinita que existe en Australia, en donde se puede encontrar la producción de esto. Entre más energía aérea podamos incluir dentro del sistema, en donde tomamos esta mezcla de tanto de viento y también solar, pensando en las constricciones, en las restricciones métricas, y podemos incluir también la parte de producción de energía, podemos ver cuál es el alcance que tiene al final. La idea que encontramos aquí, vimos por ejemplo aquí la energía aérea y la solar, que es la parte que se encuentra aquí, y la transformación entre hidrógeno, hidrógeno verde por medio de la electrólisis. Podemos encontrar esto, desarrollarlo en las redes de gas o en las redes de hidrógeno para poder hacer el transporte de la manera como debería transportarse. El caso de Australia es que hemos sido capaces de exportar hidrógeno que viene de Greenland, que es también hidrógeno verde que viene al país y que de alguna manera sería un combustible limpio que podría mostrar la capacidad de producir energía renovable. Desde la perspectiva comercial, como pasa en Australia, también se ve en Japón y en otras partes en donde se pueden mostrar las capacidades del hidrógeno para poder producir fuentes renovables. Así que esto se puede exportar hidrógeno limpio para poder implementar nuestro sistema. Sin embargo, el primer paso que debemos hacer es cuál es el tipo de infraestructura que se necesitaría en Australia, por ejemplo, para poder aumentar la economía de hidrógeno verde. Y esa es la razón por la cual la mayoría del trabajo que hemos hecho en gas, por ejemplo, en Australia, es que estamos desarrollando herramientas que integren la electricidad, el gas y el hidrógeno, las tres infraestructuras para desarrollar estudios técnicos, para poder desarrollar también estudios económicos, para pensar en esas estrategias del futuro. Aquí es algo que podemos tomar de las herramientas que tomamos de la industria del gas para poder hacer estudios futuros y aplicarlos dentro del desarrollo de hidrógeno. Algo interesante que vemos acá es, una vez agregamos todas estas tecnologías, podemos pensar en integrar electricidad, gas e hidrógeno, y también participar en el mercado y proveer
flexibilidad de una manera como se pueden distribuir los recursos. Y aquí, por ejemplo, estamos mostrando lo que se puede hacer con las granjas solares de energía aérea y otras que pueden funcionar de la misma manera como se representan las plantas de energía virtuales. Así que en la forma como lo estamos haciendo, realmente estamos mostrando que al integrar los centros de energía renovable basado en hidrógeno, podemos implementarlo en todo el sistema y al hacerlo podemos aumentar los casos de negocios, las oportunidades comerciales para ese tipo de nuevas tecnologías cuando están juntas. En la misma manera, cuando agregamos diferentes tipos de formas de distribución, podemos agrandar los espacios de distribución en más mercados. De la misma manera, cuando agregamos diferentes tipos de tecnología que están relacionadas con diferentes vectores de energía, electricidad, por ejemplo, y hidrógeno, se puede demostrar, y lo hemos hecho en este trabajo, de hecho, que tenemos una extensión muy grande o podemos aumentar de manera muy importante la flexibilidad en los servicios que se van a proveer. Así que esta es una gran oportunidad que viene de la integración de diferentes tipos de energía con hidrógeno, por ejemplo, porque podemos agregar gran flexibilidad al mercado. Como una de las últimas cosas que quisiera mencionar acá, hemos hablado hasta el momento temas de flexibilidad clásicos, mercados clásicos, servicios y demás. Sin embargo, se ha vuelto mucho más importante con situaciones extremas donde la resiliencia entra un factor en donde se ven eventos convencionales o aspectos no convencionales como por ejemplo alguna desastre natural o situaciones extremas de ambientes como por ejemplo el caso del cisne negro. Son eventos que usted no espera, para los que usted no siempre planea, como un cisne negro que pues porque todo el mundo espera ver los blancos. ¿Cómo lidiamos con el tema de la resiliencia en el sistema? Expresamente en sentidos de situaciones extremas. Estamos hablando de incendios forestales, terremotos o situaciones medioambientales fuertes. ¿Cuál es el trilema que existe en tema de resiliencia? Queremos que se vuelvan más fuertes en términos de todas las infraestructuras. Queremos también ir más grande en términos de la infraestructura o queremos ir de una manera más inteligente en la forma de explotar la flexibilidad de diferentes tecnologías en el contexto de, en esta presentación específicamente en los sistemas de distribución y los vectores de energía como por ejemplo el hidrógeno. Entonces lo que vamos a discutir aquí o lo que hemos dicho en muchas aplicaciones, en lo que hemos estado trabajando dentro de la industria de energía aérea. Así que en estas tecnologías flexibles que pueden proveer también, obviamente, servicios flexibles, pero también con servicios resilientes que pueden apoyar las operaciones del sistema también resilientes en situaciones extremas. Y aquí estoy mostrando una fotografía que muestra, entre más rápida sea la frecuencia de la respuesta, el hidrógeno o las herramientas de combustibles de hidrógenos que sean capaces de entregar una respuesta de frecuencia para un evento como la que yo les estuve mostrando antes con las plantas virtuales de una manera muy similar. Así que nuestros estudios están intentando mostrar las estrategias de implementación, especialmente en la industria del gas en Australia, que ha demostrado que las nuevas tecnologías pueden operar como baterías desde la versión de distribución y también proveer servicios de sistemas que proveen resiliencia y al tiempo mejorar de alguna manera el caso de estudio de negocios. Para concluir,
el futuro se ve más bien como esto. Cada vez tenemos sistemas renovables, los servicios del mercado que van a recibir una cantidad de tecnologías de distribución en términos de flexibilidad, en donde podemos cambiar sistemas, impactar el mercado, plantas virtuales, sistemas agregados de distribución de sistemas de distribución, el sistema de calefacción, de transporte, en donde podemos ver que el futuro de combustibles, el sector de combustibles, específicamente en el caso del hidrógeno verde o limpio, en donde se pueden incluir también los renovables y desde luego el resto del sistema. Es una situación donde tenemos una mezcla de diferentes tipos de estrategias que de alguna manera podrían mejorar los sistemas de energía y los sistemas también de combustibles para transporte y demás servicios. Cuando los podemos agregar y tenerlos juntos, en donde podemos ver que los renovables pueden dar la energía a toda esta economía. Es un futuro fascinante, pero como hemos dicho, no es una cuestión también de futuro. Algunas de esas cosas ya se están implementando teniendo en cuenta las restricciones que existen. Para concluir, tenemos, entre más sistemas de decarbonización requerimos más flexibilidad, pero obviamente esto sabemos que algunas de las plantas de energía convencionales van haciendo la transformación a otros tipos de energía que van a incluir un sistema de integración de otras formas de energía, como por ejemplo el hidrógeno. También necesitamos identificar claramente cuáles son los retos comerciales o resistencia que existen en este nivel, que viene del entendimiento de las implicaciones en diferentes tipos de mercado a lo largo desde la cadena de electricidad en la escala larga hasta el punto de tipo distributivo a pequeña escala en nuevos mercados de distribución. Pasar de la integración a sistemas involucrados de diferentes áreas, como por ejemplo hidrógeno, gas y demás, y cómo se ve la implicación de todo esto aquí. La parte que es es un reto muy importante, es encontrar redes o marcos tecnológicos y económicos sostenibles, que sabemos que es muy importante en la colaboración con la industria en Australia y también con el Reino Unido, especialmente en el área de la distribución en el sistema y en los mercados, y la integración de los sistemas en los mercados, en la electricidad, gas, hidrógeno, para poder, o cualquier otro tipo de futuro, de combustible de futuro. Nuevamente estamos de vuelta al futuro. Aquí yo estoy hablando nuevamente de Thomas Edison, que en su tiempo él inventó un nuevo sistema. Este era una persona, un negociante que hizo las bombillas, fue su inventor. Y ahora estamos pensando que estamos inventando algo nuevo, una nueva tecnología que sabemos que va a ingresar nuevamente al mercado. Así que realmente es como volver al futuro y ver algo que ya existía de alguna manera en el mundo de la electricidad. Y bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes.